Bueno, mucho gusto, buen provecho para los que están almorzando. Ahí dice Raúl que tengo 22 años en la fraternidad, pero te voy a contar cómo fue el proceso. Mucho tiempo estuve de senador, banquero y juez porque mi capítulo era de cena, entonces mucho tiempo estuve solo, iba a cenar, escuchaba el testimonio, calentaba la silla, pero solo era que escuchaba el testimonio. Pues miren que soy hijo de dos maestros de educación media, ya jubilados. Crecí en una infancia por una parte normal y por otra no muy normal. Mi papá, un hombre muy trabajador, mi mamá también con dos y tres trabajos, pero por otra parte mi papá, un hombre muy violento, un hombre que andaba una 38, una 9 y una K-47, siempre miré las armas en mi casa y mi papá, un hombre muy violento y mal hablado. Pues iba creciendo yo, a mí mi papá me pegaba por todo y por nada, pero dentro de todo tuve una infancia normal, jugábamos, íbamos de viaje. Y hay algo que sí marca mi vida a muy corta edad. Mi papá y mi mamá tenían una propiedad, uno cada uno, fuera de la ciudad, y los fines de semana siempre íbamos allá. Mi papá, pues, incursionaba en sembrar árboles frutales, cebollas, y para una temporada de esa que la cebolla estaba muy barata, dijo mi papá, no, dijo, no, no conviene ni sacarla, dijo, porque se va a perder, o sea, vamos a perder más en sacarla y llevarla que mejor que se pierda. Un primo le dijo, no, mira, le dice, mejor la vamos a sacar y la vamos a ir a vender menudeada. Le dijo, es un poco más de trabajo, le digo, pero la vamos a menudear. No sé cómo llegué en ese viaje con mi papá en el mayoreo y comencé a vender cebollas. Y esa fue una experiencia para mí eh, que marcó mi vida porque yo a la corta edad de más o menos 9 años fui de los que más vendí porque estaba tipo tío, pero fui de los que más vendía. Al terminar la jornada, mi papá me dio 6 lempiras y esos 6 lempiras me encantaron. El dinero me encantó y dije yo, ¿cómo es el negocio? Y ahí, imagínense que mi diversión de ir a la propiedad no era de ir a jugar ni nada, sino que mi diversión era de ir a bajar aguacates, ir a bajar mangos y todo lo que encontraba yo lo podía vender. Y gracias al Señor a esta edad todavía puedo vender lo que me den, no tengo inconveniente, o sea que Dios me dio el don del negocio, porque es algo que me gusta, me apasiona y nadie pues me fuerza a hacer nada de eso. Desde muy le decía a mi mamá, guárdeme este dinero y siempre le decía que me guardaba dinero. Otra parte que les puedo contar de mi niñez, un cipote muy travieso, inquieto, mal portado. Al pronto tiempo aprendí a andar en una moto que tenía mi papá ahí guardada y fíjense que un día dice mi papá que le escucho yo que se la van a comprar. Cuando se la van a comprar, no le digo, no la va a vender, le digo, esa moto es mía. Imagínese diciéndole mía con unos 10 años de edad. Y me dice, no, mira, de la venta te voy a dar 200 lempiras, me dijo en aquel tiempo. La moto la vendió por 3.500, una Honda 100, y me dio los 200 lempiras. Ahí sí, ni me dolió la moto. Otra de las historias, cuando estoy cipote, yo crecí en un barrio del centro, me encuentro una tortuga en un invierno, y fíjense que yo jugaba con la tortuga, me gustaba y había una característica de la tortuga que tenía un agujerito en el caparazón. Una señora, un día estoy jugando en la acera, llega la señora y me dice, esa tortuga es mía". No, le digo, la tortuga es mía, pues yo me la encontré. Y entonces viene la señora en lo que me lo quiere quitar, pego el grito, empiezo a llorar y le digo, mami, le digo. Y sale mi mamá, mire, dice que. Y entonces la señora me extendió 5 lempiras y le di la tortuga tranquilamente. ¿Qué le parece el amor que le tenía a la tortuga? Que con 5 lempiras me la quitaron. Y así fui creciendo en la escuela, un cipote muy mal portado. A las niñas le levantaba la falda, le bajaba el buzo, cipote travieso, inquieto. En el barrio donde yo crecí, lo mismo, como yo le digo que había muchas armas en la casa. Un día me encuentro una munición de 38. Le digo a un grupo de amiguitos, le digo yo, van a ver cómo explotamos esta bala. Empecé a tirar la bala para arriba, la bala no explotó, pero en una de esas se me ocurre agarrar una piedra. Con la mano izquierda agarré la bala, con la derecha la piedra, y la bala sí explotó. Me tuvieron que reconstruir toda la mano izquierda, parte de la derecha. A uno de los amiguitos le pasó el plomo por acá, a otro una piedra le impactó en medio de los dos ojos, el más dañado fui yo. Y por ahí esa fue mi infancia. Sí, pues de travieso, mal portado y con problemas como
cualquier niño. La situación es que pues termina en la escuela con todo y ese inconveniente de ser mal portado. En eso llego al colegio, primero de ciclo, todo normal, todo tranquilo. Eh, Nada transcurrió por ese año, algo que pudo haber marcado mi vida. Segundo año de ciclo sí marca mi vida porque mis padres tenían muchos inconvenientes, peleaban mucho, verbal y físicamente. Mi papá llegaba en estado de ebriedad y llegaba a golpearme. Mi mamá llegó a un punto donde le dijo, mira, le dije, si vos me volvés a pegar, le dice, había comprado una navaja automática que habían salido de moda como por allá hace más o menos unos 25 años, y le dijo, te voy a escapar. Entonces no le volvió a pegar. Pero la situación había llegado a tal punto que tomaron la decisión de separarse. En lo que ellos se separan, mi papá llega un día fuera de la casa y me dice que ahora yo soy el hombre de la casa. Imagínense, con 14 años. Yo era un cipote que para ese tiempo casi no salía, siempre era tremendo, pero no salía porque mi papá me ponía rienda. Pero en ese momento mi papá, con todos los trabajos que tenía, mi mamá también, yo empiezo a salir de la casa, mi papá llamaba a las 9:30 de la noche para ver si yo ya estaba, pero yo llegaba a las 9, esperaba la llamada, cuando él ya había llamado yo me volví a desaparecer, comencé a dejar de llegar a la casa 3 días, 4 días. Eh, Mi mamá pues se preocupaba y me andaba buscando, yo le dije no se preocupe, le dije yo que cuando me pase algo usted va a saber. En ese momento ya había probado lo que era el cigarrillo, había probado lo que era el licor, la cerveza, otros amiguitos que estaban por ahí habían probado la marihuana, también la probé y mi vida iba tomando un rumbo muy malo en eso. Los antisociales, comencé a relacionarme con personas también de ese tipo. Me empezaron a gustar las peleas. Ya me habían expulsado en ese momento como de 2, 3 colegios. Lo mismo por mal portado, por pelea. Mi mamá me quiso quitar el apellido materno para que ustedes se den cuenta más o menos de lo que yo era. Y el que el sinnúmero de problemas, mi mamá quiso establecer una nueva relación y con un primo nosotros decidimos construir una chimba para quitarle la vida a esta persona. Lo esperé por muchas noches a esta persona, pero no llegó porque Dios tenía un plan en mi vida para no cometer ese error. Mi mamá, como les digo, me quiso quitar el apellido materno. Y aquí el problema, el huracán Mitch, marca mi vida también porque yo me había ido a vivir una propiedad allá afuera que tenía mi papá y otra mi mamá. Una de las empresas pregunta por la propiedad de mi mamá. Yo le digo a mi papá, le digo, fíjese que están preguntando por la propiedad de mi mamá. Le digo, a ver si puedo ir a hablar con ella, aunque no nos llevábamos bien, pero yo tenía 16 años. Me dijo mi papá, llega un papo, vendámosla. Me dice, agarramos mitad y mitad la propuesta que me hizo mi papá. Para aquel tiempo de 1999 comienzo a agarrar más o menos unas 5 cifras diarias. Comienzo a andar en todos los bulevares, con Fetus, con the Road, empiezo a recorrer todos los bulevares, con todos los vicios, ganando dinero, con un carro casi del año, saqué una licencia ilegal y comienzo a hacer desastre aquí en Tegucigalpa. En ese momento mis padres ya ni los llamaban ni nada, porque para lo que los ocupaba yo era para que me dieran dinero y en ese momento no lo necesitaba. Pues con todo y ese problema, alguien me presenta lo que es la cocaína. Comencé a despilfarrar todo aquel dinero que pude haber hecho, así como entró en saco roto, así se fue. Más o menos allá para el 2000, la graduación de mi colegio. No me pregunten cómo me gradué, porque yo era lo que sacaba a todos los compañeros del colegio, lo montaba, era un carro doble cabina diésel y cabían un montón en la paila y los que cabían en la cabina. Nosotros nos llevábamos allá en el que la para los que conocieran. Todos los parques nos agarrábamos de ir y no entrábamos a clase, cerrábamos el colegio, era un desastre. Pues con todo y eso en la graduación está el salón ahí, todo el mundo está hablando y dice que los compañeros quieren estudiar ingeniería civil, pero yo había quedado sin nada, yo había quedado hule. Y yo escucho que iban a ir a una universidad privada y yo, ¿cómo? ¿Cómo? No había. Pero regresé como el perro arrepentido, busqué a mi papá y le dije, mire, le digo yo que quiero estudiar ingeniería civil, le digo, en tal universidad. Mi papá de mala manera me dijo, andás el examen de admisión. Me dijo, si pasas, me dijo, pues ahí te voy a apoyar. Pues pasé el examen de admisión, comencé a estudiar y al segundo año de la carrera, más o menos allá por el 2002, 2003, comienzo a trabajar y a estudiar.
me puse las pilas, dije yo, porque este trabajo de estar estudiando y trabajando no está fácil, me puse las pilas en la universidad. En eso conocí una muchacha, sin pedirle dirección a nadie. Eh, Me fui a vivir con ella, así de escondida, porque ella era de La Ceiba, y vivíamos así a escondidas. Y miren que para ese momento, un día somos cuatro hermanos de madre y padre. Toda aquella chimba que yo les conté que había construido había quedado en aquella casa de mi padre y había quedado guardada irresponsablemente, porque es la palabra irresponsablemente, por eso tuvo que haberse desechado, botado, cualquier cosa. Y llegué a cenar. Le estoy diciendo yo, está mi hermano como por este lado que tiene 5, 6, 7 años menos. Está mi hermana del lado derecho, estamos comiendo. Cuando en una de esas miro a mi hermana que me está apuntando con, con el, con el arma. Cuando yo le voy a decir que no, la detona, me hace volar como de aquí donde está el parlante, 60 balines para pájaro impactan en mi hombro. Yo voy para el hospital con el brazo que solo le hacía así, como un molino de carne, aquel montón de agujeros. Todavía ando los 60 balines, en la radiografía sale. Y ese motivo marca mi vida porque mi papá era un hombre que de 10 palabras, 12 eran malas. Un hombre agresivo, como les digo, armado. Pero al poco tiempo comienzo a ver, Dios, que él comienza a bajar el ímpetu, empieza a platicarme de una manera diferente, comienza a vender las armas y dije yo, pues, este bombazo, dije yo, le impactó a mi papá y está cambiando. Lo que yo no sabía es que mi papá hace unos 23 años comenzó a asistir a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios y me comenzó a invitar. Me invitó un viernes, todos aquellos vicios los había dejado, me había quedado solo con el alcohol. En la universidad, pues, llegábamos, inicio de periodo, final de periodo, siempre celebrábamos con alcohol, pero para ese momento mi papá me empieza a invitar, pero yo, como les digo, trabajaba, estudiaba, tenía novia y tenía una vida, del tiempo que quedaba, una vida social. Miren que ese día fui, era en el colegio de abogados, viernes a las 6:30, pero antes de entrar a la reunión dije yo, a saber si iba a estar aburrido, dije yo, me tomé unas 3 cervezas, pero era en la fraternidad de los jóvenes. Pero en sí la reunión no me gustó porque siempre, desde muy pequeño, yo les conté que he tenido una mentalidad diferente de negocio, de llevarme con personas de mayor edad. La reunión no me gustó, al día siguiente me pregunta mi papá, ¿y te gustó? Mire, le digo, no me mande a jugar, le digo, la verdad, le digo, yo paso bien ocupado, le digo, y le empecé a poner todo. Si quiere, le dije yo, voy a ir a una reunión a la que va usted. Los jueves a las 7 de la noche en el Colegio de Abogados hace 22 años. Pues la primera reunión fui, un salón así, bien, un poquito más grande que este, una comida buffet muy rica, como las que ustedes están degustando, ya degustaron. Las piscinas a un lado y decía al fondo Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. Y dije yo, aquí me voy a colegiar algún día. Dije yo, eso fue lo que dije en el primer momento. El hombre que está parado aquí enfrente estaba contando y se tocaba la nariz y decía, por esta nariz, dice, pasaron tractores, carros, casas, haciendas. Se metió una onza de cocaína al día. Dije yo, estas son buenas historias lo que vienen a contar aquí. Dije yo, ni quiera Dios, ni andando allá en la calle había escuchado historias de ese tipo, dije yo. Pero por eso le recalco yo que muchos años fui senador, banquero y juez, porque yo solo iba a escuchar, me gustaba el testimonio, ¿para qué? Pero había un ingeniero que siempre me decía, aquí que, ¿cuándo vas a escribir tu testimonio? Me decía, y yo andaba, a veces andaba con mi novia, andaba con otra. A ver, tomaba y dije yo, me voy a parar yo a contar todas las picardías que he hecho, dije yo, ya van a saber que soy yo. Y el ingeniero, yo siempre le decía que sí porque me compraba arena y grava. Entonces decía, no le puedo decir que no. Yo le decía que no porque vendedor, ustedes ya se imaginan la labia que tenía en aquel momento. Y miren que comencé a asistir 2 años después. Ese mismo ingeniero inauguró otro capítulo al cual es el que pertenezco al día de hoy. Creo que soy el único de los fundadores hace 22 años de ese capítulo Colegio de Arquitectos. Y en ese momento yo siempre iba porque me gustaba el testimonio, pero yo siempre tomaba, siempre hacía cosas que no le agradaban a Dios. Y entonces, igual, fui constante, pero más o menos allá para el 2006 me gradué de la universidad, 2007 me dejo con la novia con la que andaba, pronto empiezo a andar con otra muchacha. Y miren que esta muchacha, a mí me piden el apartamento, me había ido a vivir ya solo porque no estaba con ella. Y en el 2007 me encuentro una muchacha que había conocido y me dice ella, le dio, fíjese que ando buscando apartamento, le digo, porque me lo pidieron y le empecé a explicar.
Viene ella, me dice, fíjese, me dice que yo vivo sola. Dice, mi mamá está en Estados Unidos, mi papá se murió. Me dice, pero si usted quiere venir a vivir conmigo. Dije yo, el niño lloró. La nana que lo pellizca, casa, casa, remesa. Dije yo, no está mala la oferta. Pues sin pedirle dirección nuevamente a nadie, me fui a vivir con ella. Al poco tiempo, yo miraba que ella cuando le venía la menstruación se ponía a llorar. Y yo decía, o él les decía yo cuando no les viene, que lloran, dije yo en mi mente, pero le voy a preguntar, ¿o es que quiere salir embarazada usted? Me dijo que sí. Pues nos pusimos a trabajar, salió embarazada. Y miren que a los 5 meses de estar embarazada, en ese momento el trabajo de nosotros era el equipo pesado, teníamos equipo pesado, trabajo duro. Y yo dije, el anhelo en mi corazón es un hijo varón, dije yo, para que podamos, aunque sea hacer los mandados o pase las herramientas o algo así. Miren que a los 5 meses vamos a hacer el ultrasonido. Y el doctor, bien sincero y bien pelado, le digo yo, ¿y qué, doctor? Bueno, mira, la rayita, de niña. Y yo dije, ay, Dios mío. Pero me acordé, fíjense, allá por el 2007, me acordé que aquí uno le pide al Todopoderoso y le dije, Señor, te pido que nazca varón, que nazca sano, que nazca inteligente. Y le empecé a pedir un montón de cosas al Señor. Ricardo Enrique Padilla Martínez se llama mi hijo, nació varón hace 15 años más o menos. 5 meses. Ese es uno de los primeros milagros de los que yo le pedí con fe y se lo pedí específico y me empieza a complacer. Pero yo le dije, Señor, si tú me das ese milagro, le dije, yo voy a dejar de tomar, voy a dejar de andar con otra dama. Y le empecé a prometer muchas cosas, pero le fallé al Señor. Seguí en lo mismo, casi me meten preso, más bien por andar picareando, casi me meten preso por andar con otras muchachas, tuve un problema ahí. Y miren que para el 2009 el problema político económico lo mismo. Aquella empresa se vino abajo, el transporte no había nada, le pusimos rótulo a los carros, no se vendía nada y me volví a acordar nuevamente. Lo utilizaba como Dios bombero, solo cuando el incendio ya estaba agarrando todo y le puse, Señor, te pido que me des un trabajo, te pido, le pedí sueldo, le pedí cargo, ¿no? De eso se aprendía a pedir y se lo puse específico. Fíjense que para el 2010 hay un ingeniero que me llama y me dice, venite el lunes 5 de abril, me dijo, después de Semana Santa, yo te voy a dar trabajo. Y yo dije, pues, qué bueno, gracias Dios, miren, contestamos. Pero al mismo tiempo voy a ver la que era mi pareja y llego bien feliz y le digo, mire, le digo yo que me van a dar trabajo, le digo yo, y agradecido, y voy a ganar tanto, y me queda viendo la cara y me dice, pobre iluso. Y dije yo en mi mente, aquí donde se tiene que alegrar, dije yo, ¿verdad? Pero me quedé callado y la quedé viendo, dije yo, no te tomas un fresco de este tipo. Y con la primera que encuentres, me voy. Miren que 2 años después, eso sucedió, la palabra tiene poder. Me fui de la casa, encontré una muchacha a la cual enamoré, la enamoré, me presenté como un ingeniero formal y serio, siendo una sabandija, de verdad, porque eso era lo que era. Me presenté, enamoré a aquella muchacha alta, guapa, y inmediatamente me fui a vivir con ella sin pedirle dirección a Dios, pues ya conociendo de la fraternidad, pero en desobediencia. Miren que para ese momento nos fuimos a vivir juntos y yo siempre andaba en las mismas. Yo siempre no fallaba el capítulo, pero de ahí todos los días eran normales. Y miren que como ya tenía trabajo, había escalado de posición, el alcoholismo empezó a incrementar, tuve un problema y en vez de pedir dirección y pedirle a Dios que me solucionara el problema, compré un arma y empecé una vida de desorden peor, porque como ya tenía pistillo, entonces el hombre se desvió realmente del plan de Dios. Y miren que con aquella muchacha le empiezo a dar aquel montón de problemas. Ella ya padecía de gastritis, migraña. La tenía aquella muchacha guapa, le empiezo a ver que empieza a mirar diferente. Y un día se me pierde todo el día. Contra ella, pero cuando ella llega con un montón de recetas médicas. Yo dije, yo soy un animal, de historia no va a terminar bien. Yo voy a terminar o preso, o muerto, o lisiado, pero mi historia bien no va a terminar. Fíjense que me fui a meter a la otra habitación, doblé rodillas y le dije, Señor, te pido que me ayude, porque le pedí ayuda, sí le pedí, esa vez sí me lo pedí a rodillas, me fui a buscar al presidente del capítulo. Y miren que comencé a servir, del 2013 al 2015 anduve en santidad, miren que yo me eligieron de presidente de capítulo 3 años, compartí testimonio en Costa Rica, anduve
en las naciones, radio, televisión, las cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. Ya por el 2015, esta muchacha con la que yo estaba empieza a tomar unas decisiones que a mí no me agradaban. Ya me empezaba a dejar solo todos los fines de semana, que no hay ningún motivo ni justificación para haber hecho lo que le voy a contar más adelante. Pues la muchacha me dejaba solo, yo el fin de semana pasaba en la casa viendo para todos lados, empecé a buscar el deporte, porque antes de todo eso llegué pesando 215 libras, triglicéridos, colesterol, para amarrarme los zapatos me cansaba. Entonces busqué un deporte, dije yo voy a buscar, empecé a ir al gimnasio, empecé a jugar fútbol, pero todo eso después ya que terminaba en la noche quedaba solo en la casa y decía, esta muchacha pudiendo estudiar acá, se fue a estudiar. Me comenzó a dejar solo. Siempre que alguien me decía, vamos a tal reunión, yo le decía, Señor, puedo ir. Y el Señor me decía, el sabio del mal y se aparta. Por más de 2 años no asistí a ninguna reunión de esas nada de eso, sino que yo bien ordenado me iba para la casa, me ponía a orar y ahí estaba. Pues una de esas salgo a una reunión de esas y vuelvo a caer en el alcoholismo. Fíjense que aquel capítulo que había aproximadamente unos 35 miembros, inmediatamente el capítulo en picada para abajo, quedamos 3 miembros, te digo yo, porque era Toño, el parlante y yo. Quedamos 3 en el capítulo, aquel capítulo empieza a caer. Aquella voz que me decía, vas a ser el único presidente que el capítulo. Y empieza aquel problema, miren, interno, llegaron unos hombres a orar y el capítulo pues resolvió, pero la cuestión es que yo ya soy presidente y no que cambiaron al presidente y el capítulo comenzó a resurgir, pero yo anduve 7 años en el desierto y es aquí donde yo quiero entrar, que cuando uno anda sirviendo y uno anda agradando al Señor, el enemigo no está contento ni está quieto. Inmediatamente aquel hombre se volvió peor porque tuve otro problema y ya no andaba un arma, andaba dos, ya conociendo al Señor. Había una voz todas las noches, porque en el SFL a uno le enseñan, o sea, capacitaciones, anduve en 14 AL, yo les conté todo. Y miren, en el SFL había una palabra que se me grabó y miren que decía, si Dios clama tu alma hoy, ¿para dónde va? Miren, por 7 años esa voz me sonaba en la cabeza. Y para que a mí se me quitara ese sonido, yo me tomaba media botella de cinta negra todo. Y es como cuando usted le apaga las luces del carro a fuerza, porque al día siguiente le encendió. Así estaba yo. El problema cada día era más grande. Se le agregaba otro. Infidelidad, alcoholismo, armas, malas amistades y un sinfín de problemas que ustedes no se imaginan. Yo para poderme dormir, les hablo con ustedes, era media botella de whisky para poderme dormir. Esa era la receta. Y miren que aquellos problemas empiezan a incrementar. En mi casa ya no me querían ni ver porque cuando tomaba era bolo penco. Y miren que un día mi esposa actual, porque volví a cambiar de pareja en la pandemia, porque aquella se fue y un desorden de vida, toda la pandemia pasé en zafra. Y miren que la persona con la que estoy actualmente llegó a decirme, porque ella es fraterna, llegó al punto de quiebre y me dijo, estoy orando por una esposa para usted, allá por más o menos por julio del 2022, todas las alarmas se empiezan a encender, problemas con mi papá, problemas con mis hermanos, ¿con quién no tenía problemas? Solo con los amigos de parranda no tenía problemas porque siempre estaban a la orden. Miren que sucede otra cosa, septiembre del 2022, aquel hijo que yo le había pedido en esta papeleta, lo expulsan de una escuela cristiana, sí, porque que nunca había dado problemas, pero el problema era que cada vez que mi hijo llegaba había un desayunador como este, así. Y fíjense que cada vez que él llegaba, yo metía el trago acá y lo abrazaba y le decía, te amo, pero rapidito le buscaba darle salida para yo seguir en lo mismo, para estar con los amigos. No le daba tiempo a mi familia, no me interesaba absolutamente nada. Miren que cuando escuchan a este muchacho, mi hijo, el enemigo me decía, patearlo, me decía que lo golpeara, así como hacía mi papá conmigo. Fíjense que había otra voz que me decía el Señor, llévatelo a un Sahel, pues ya conoces el camino. Pues el 28 de octubre del 2022 decido llevarlo a un Sahel. Se organizó un Sahel en el capítulo y dije yo, vamos a ir todos, nos fuimos todos. Yo de aquel Sahel tenía una potra el sábado a las 5 de la tarde, entonces yo decía,
Me vengo a la 1, me voy a jugar y después regreso, imagínense, queriéndole jugar yo la vuelta a Dios. Me dice el presidente del capítulo, mira, me dice que a nosotros nos toca el evento de capítulo y a vos te va a tocar darle identidad. Me dijo a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde era el partido. Solo quedé viendo para arriba y dije yo, pues ya no me fui. Me quedé, pasó el evento de las 5 de la tarde del SAIL. En la noche nos estábamos pidiendo perdón con mi. En la noche yo le dije que si yo no había sido el padre que él quería que me perdonara, él me dijo lo mismo. Para ese momento mi esposa había salido embarazada sin nosotros planearlo porque mi esposa decía ella, eso me lo contó tiempo después ya sirviendo, que ella sentía un vacío en su corazón y que le había pedido al Señor que le diera algo, que le llenara, es que le llenara ese vacío. Ella no estaba asistiendo todavía a la fraternidad, pero en ese pedir que ella le dijo, nos mandó un hijo, varón que tiene 18 meses, que es la alegría de la casa. Es decir, yo le digo, cuando llego con la factura, él mira que yo la miro en la guantera, 18 meses, él me agarra la factura y él solo la mete, cierra la guantera. Por eso los hijos hacen lo que miran, no lo que uno les dice. Y él sí mira que uno conecta el cargador, él también. O sea, ellos hacen lo que uno hace. Pues miren que nos fuimos al Sahel al día siguiente, el domingo, escucho un testimonio a las 5 de la mañana, eso fue el 30 de octubre del 2022, donde está un hombre compartiendo y dice que el que hace lo correcto, dijo él, Dios le multiplica al 3000%. Yo arrebaté aquella palabra. Empezó a pasar una película en mi vida de todo lo que había estado haciendo y andaba mal, 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 completamente mal. Ya en el equipo yo ya era como payaso porque cuando empezaba el partido íbamos a oración, yo era el que oraba. Un día una de las peores bofetadas que yo recibí siendo servidor es que uno de los compañeros dijo, tal vez pasa el techo la oración de Richard. Miren, al día de hoy espiritualmente me cala, porque uno después de haber andado sirviendo y andar sirviéndole al diablo de enemigo, de siervo, es complicado. Miren que regreso a la casa, le digo a un señor que me ayude y le digo, mire, necesito, le digo, que saque de mi casa todo lo que no edifica. En esa caja iban 2 armas, chifles de 30, chifles de 20, botellas de whisky, botellas de vino, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que no le agradaba al Señor se fue en esa canasta. Negocios que no le agradaban a Dios, llamé a las personas y le dije, no vamos a hacer este negocio, ¿estás seguro? Más que seguro. El Señor me indicó que eso no lo tengo que hacer. Miren que inmediatamente vienen las elecciones de capítulo 2022. Sin yo merecerlo, le digo humildemente, le digo al Señor, si me dan, le digo yo, el cargo de tesorero, le digo, para que me ayudes a ordenar mi finanza, le dije yo humildemente, porque cuando venían por 7 años las elecciones de capítulo, siempre rechacé los cargos. O sea, fui cola por 7 años, fui banca por 7 años en el servicio del Señor. Me llamaban para un sinnúmero de eventos, siempre estaba ocupado, pero era porque yo sabía cómo andaba. Y yo tal vez los podía engañar a ustedes, fraternos, a alguien, pero a Dios no lo iba a engañar. Entonces mejor siempre decía que no. Me proponen para presidente, me eligen como presidente los primeros días de noviembre del 2022. Inmediatamente Dios comienza a restaurar mi vida, comienzo a pedirle perdón. Hasta 5 veces le pedí perdón a la misma persona por los daños que yo había hecho. A mis exparejas les pedí perdón 5 veces por todo el daño que había hecho. Y si Dios me inquieta nuevamente, le vuelvo a pedir perdón con humildad porque Él es el que inquieta y el que se manifiesta. Me eligen de presidente, Él comienza a restaurar mi vida con mi papá, uno de los milagros más grandes que hizo por más de una década, una enemistad con mi papá. Yo no podía estar más de 5 minutos con mi papá porque yo le decía, estoy ocupado, decía, y me iba, pero era la manera que yo podía quitármelo. Fíjense que un día me llama el presidente del capítulo de él, siendo fraterno, me llama para que vaya a compartir al capítulo de él. Y fíjense que fui a ese capítulo y nos perdonamos sin pedirnos perdón, un perdón genuino. Cuando yo menos acordé, estábamos sentados, ya eran como las 3 de la tarde, anduvimos dando vueltas. Ahora con mi papá platicamos horas y horas por teléfono, en persona, vamos a tomar café, vamos a comer, y ese perdón genuino solo lo pudo haber dado Dios entre nosotros. Había una hermana que con esa hermana, ¿cuántas navidades, Marvin?
Solo nos sentábamos a la mesa, pasaban unos 20 minutos y solo de HDP para ti. Y ahora con ella platicamos igual todos los días. Si necesitas algo, te traigo algo, te puedo ayudar en algo. Miren que Dios se ha manifestado de una manera enorme porque Dios me inquietó que le diera una casa a mi mamá también. Ellos vivían en un lugar que a mí no me parecía. Y el Señor me inquietó y me dijo que le diera una casa, que le diera una casa. Y ahora mi familia vive en una residencial, un circuito cerrado, porque Dios me inquietó para que ellos pudieran estar ahí. Y Él también proveyó los recursos para que eso pudiera ocurrir. Inmediatamente todo ese año, estábamos hablando con Raúl, ese año del 2023, compartí testimonios unas 90 veces en el año. Anduve sirviendo en la radio, en la televisión, la cárcel. Bueno, donde no anduve roatando veces. La primera vez me fui en ferry y en la segunda que me llamaron le digo yo, Señor, pero quiero ir a España. Y fíjense que el Señor es tan maravilloso que no solo me llevó en avión, sino que me dice uno de los fraternos, fíjese, me dice que hay un apartamento, me dice, en la tercera planta, enfrente del muelle de crucero. Imagínense yo sirviendo y compartiendo y estar enfrente del muelle de crucero. Y yo le decía, gracias, Señor, por darme más de lo que me merece. Porque yo sin merecerlo andaba o sea, sirviendo en todos lados. Vienen las elecciones nuevamente el año pasado y yo con todo, dije yo, con todo lo que había hecho, o sea, lo que Dios había hecho en mi vida, restauración, me regaló edificios de apartamentos, terrenos, carros, y etcétera, etcétera. Y yo dije, Señor, yo decía que estaba fijo el presidente, fíjense, yo decía, hasta tenía preparado el discurso. Y se va a escuchar así que cómico, pero sí, ya tenía bien preparado mi discurso espiritual para que agradeciéndole a Dios. Y no, mira que pierdo las elecciones por un voto. Y entonces, pero no me quejé ni nada y le dije yo, Señor, ¿cuál es el plan? Le dije, ¿cuál es el propósito? Le digo, porque realmente le digo, este año no había trabajado, o sea, ningún año de haber conocido al Señor, de haber trabajado como como el 2023. Y miren que voy platicando, estaba atendiendo un fraterno de allá de Marcala, que es el de comunicaciones de Marcala, lo había atendido en mi casa, en uno de los apartamentos, lo anduve de arriba abajo, íbamos a tomar café. Cuando vamos en el camino, Leo Fraterno le empiezo a contar. Mire, le digo yo que perdí las elecciones, le dije yo, y le conté, y mire, que a las 9 de la mañana el siguiente día me llaman y me dicen que si quiero y puedo recibir el cargo de director regional de la zona 2. Volteé a ver para arriba y le digo, sí, le dije a él, gracias, Señor. Comencé a servir en la zona 2 ahora con el trabajo del capítulo, siempre el mismo trabajo que se hacía en el capítulo de presidente, ahora con el cargo de director regional, visitar otros capítulos. Inmediatamente viene el CEPRED, a servir en el CEPRED, más trabajo. Viene el avivamiento, estuvimos como con 25 nicaragüenses en los mercados en Río Abajo, sirviendo. Miren que inmediatamente viene la visita de la Junta Directiva Nacional, que fue hace poco, y en eso me llama el director zonal y me dice, fíjense, me dice que a usted lo he escogido, me dice, para que usted sea el testimonio, me dice, en la visita de la Junta Directiva Nacional. Y yo empecé a orar y empecé a decirle, gracias, Señor. Lo que me ha estado llevando poco a poco, pues compartir testimonio en la visita de la Junta Directiva Nacional. Inmediatamente me llaman para servir en la Convención Nacional. Después me llaman para servir en la Convención Mundial y dije yo, Señor, o sea, después de yo creer de que haber no quedado presidente, dije yo, imagínense ya estar sirviendo en nunca jamás eso sí no lo había hecho, servir en una Convención Mundial, en una nacional, ya estoy en las comisiones y solo Dios puede agradarlo a uno de esa manera también. Y las palabras que más me calaron fue la del director que me dijo, yo he visto su trabajo, usted no se queja, usted siempre, usted sirve, usted aquí. Yo dije, gracias, Señor, porque yo soy de los que ando sirviendo y no ando, a mí no me gustan ni las fotos, eh, tampoco no mucho me gustan las redes ni nada de eso, pero dije yo, pues gracias, Señor, por ese agrado que ha tenido conmigo. Miren que eh, también restauró mi vida en diciembre. Uno de los milagros más fresquitos es que como uno se dedica a las empresas y en diciembre pues se necesita pagarle a los muchachos poco más el aguinaldo. Miren que en la zona 2 las reuniones de oración son los jueves a las 5 de la mañana. A mí me gusta levantarme a las 6 de la mañana, pero no a las 5 de la mañana, porque esa hora de sueño me complica todo el día.
Pero por obediencia me levanté, estuve en la reunión, pero todo el día pasé con sueño. Eso fue en diciembre y todo el día con sueño. Diciendo, está levantada, está levantada. Pero en la tarde me fui a dormir, dije yo me voy a dormir porque... Y miren que cuando me despierto miro un montón de llamadas perdidas, un montón de mensajes. Y en una de las llamadas que regreso me dice, fíjate que ya salió el proyecto. Yo, ¿cuál proyecto? Estoy todavía dormitado. Aquel proyecto, vení por el cheque, pues, más o menos unas 6 cifras. Y realmente dije yo, gracias, Señor. Yo había estado quejándome. Ahora cuando viene la reunión de oración a las 5 de la mañana, a veces 10 para las 5 estoy activo ya en la reunión, participo. Y ahora que tenemos que estar en reuniones para la mundial, para la nacional. Y miren que otro de los milagros que Dios me hizo en diciembre, más o menos, fíjense que como a principios del 2023, como les dije yo que había andado sirviendo y sirviendo, me llama la mamá de mi hijo. Ella se fue para Estados Unidos, me dejó al cipote por más o menos 4 años, solo me dijo, ahí te ves, y me lo dejó. Pues yo estuve con él atendiéndolo y todo, me llama, como les digo, a inicios del año del 2023 y me dice, fíjate que le quiero sacar la visa, me dice, a Ricardo, me dice, la IR2. La IR2 es la para residentes, para que sea residente americano. Fíjense que yo todavía sirviendo, como estoy aquí parado, y le digo yo a ella, pero yo no voy a mentir, le dije yo, porque yo le ando sirviendo a Dios, imagínense lo que le dije a él. Yo le dije que no, y entonces más bien me gané una regañada, porque me dije, ¿quién te está diciendo? Me dije que vas a ir a mentir, y me dijo un montón de cosas. Y yo todavía, imagínense cómo a veces los milagros de Dios están allí y uno no cree, porque realmente usted sabe que la embajada americana es bien complicada. Pero fui con él, o sea, fui yo solo, siendo yo hondureño por nacimiento, chucho, aguacatero, y dije yo, pero yo incrédulo me fui, y dije yo, a ver a qué hora me manda el mensaje esta, digo que vaya a decir un par de mentiras, pero mejor que se las niegue, dije yo, imagínense la convicción con la que yo iba, yo dije, mejor que le nieguen la visa, pero yo no voy a mentir. Cuando voy toda la entrevista y cuando pasaron a la preentrevista, dije, no, solo tienen que llevar una foto, dijo, de que lo relacione y faltó un correo, dijo, y de FedEx, no sé, algo así. Entonces yo solo apunté y mandamos esos datos a los días que le llega la IR2, residente americano, seguro social americano, está en una escuela en high school ya en Nueva Jersey. Y dije yo, Señor, realmente, ¿cómo se manifiesta cuando uno está parado aquí en este lugar? Porque ¿cuánta gente no migra a diario para poder estar allá y ganarse la vida de manera ilegal? Y él se va con una estrella realmente porque de un solo, él puede ya entrar y salir del país sin ningún problema. Y eso solo lo puede hacer Dios realmente porque, y de los milagros que yo he visto, ese es uno. Y tanto, tanto que ha hecho el Señor conmigo, me quitó el alcoholismo de romplón. Yo desde el 28 de octubre del 2022 no volví a probar una gota de alcohol, no volví a poner un cigarrillo en la boca. Cada día que pasa le digo, Señor, te pido ayuda porque cuando a veces uno cree que puede estar seguro en el servicio hay que tener cuidado porque esta lucha es constante a cada minuto, cada pensamiento que a uno le viene que no es agradable al Señor, y nomás le dice, Señor, esto no viene de ti y te pido que me lo quiten. Y dentro de eso, ya para ir cerrando, pues ya es el tiempo. Fíjense que hemos incursionado en un proyecto de minería. Ya, yo me dedico a eso desde el 99, pero ahorita ya imagínense cómo era mi vida de mala vida, se podría decir, porque yo trabajé por más de 20 años sin sacar un permiso. Yo nunca saqué un permiso. Yo decía que el permiso era, ese era mi permiso. Decía, y llegaban las autoridades, ya había, y mi permiso era el valor, para que ustedes entiendan. Y hace más o menos un año comenzamos ya a tramitar permisos y a trabajar ya como una empresa, además de socialmente responsable, seria y todo. Y miren que se siente bien agradable porque cada vez que alguien me pregunta que si tengo permiso, le digo que estamos en proceso. Yo antes lo que le decía, mío, pues, mío, y me va a decir que no. Y esa era mi manera de actuar, pero ahora sí, trabajamos ya con permisos, con todo, licencias ambientales, todo en regla. Y entonces, en esta tarde, lo que le quería decir es que Dios puede ordenar nuestra vida de una manera mejor. Yo les puedo decir que aquella esposa que me dijo que,
que andaba buscando una esposa para mí, es la que me arregla el trajecito, el que me lo pone nítido, el que me dice, voy a orar por usted, ahorita que yo vengo a compartir testimonio, y esos son los milagros que Dios hace en mi vida. Y ahí de todo puede estar destruido, pero Dios necesita segundos para cambiar su vida. Ahí donde está, les voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen su rostro y repitan con voz audible una pequeña y corta oración, pero con mucho poder. Señor Jesús, en esta tarde te confieso que soy pecador y te pido que perdones mis pecados. Recibo a Jesucristo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Este testimonio ha sido para la gloria y honra de Dios. Gracias.